importante destacar. Yo no puedo decir cuál es la concentración de la fosfatasa alcalina, porque evidentemente puede haber fosfatasa alcalina, pero que no trabaje, que no haga lo que debe de hacer. Por eso lo correcto es emplear el término de actividad. Ahora bien, esta enzima, como pueden ver en su primer párrafo, se encuentra en todo nuestro cuerpo, pero mayoritariamente en esos órganos, particularmente hígado y huesos, ¿no? Particularmente. Tiene 11 gemelos, pero que no podemos emplear esa palabra de gemelos, sino isoformas. Iso quiere decir igual, igual. Ahora, la diferencia, quizás igual no es tan correcto el término, sino semejante. Y que solamente van a variar en determinado radical alquilo, radical arilo, en función al pH donde se encuentre. Evidentemente el pH de los huesos es diferente al del riñón y de la placenta. Por ello es que aparecen estas isoformas. ¿Para qué nos sirve esta enzima? Para diferenciar, básicamente para diferenciar si la patología está en el hígado o en el hueso. En el hígado, la obstrucción es extrahepatobiliar o es intrahepática. Entonces, cuando es intra, solamente va a aumentar el doble. Pero ya cuando es fuera del hígado, 10 veces. Entonces, en principio, por favor, hay que recordar. Cuando hay necrosis del hígado, no se modifica. Aún sigue siendo una patología hepática. Entonces, la fosfatasa alcalina sirve para obstrucción, no para necrosis. En el examen le puedo poner eso, ¿no? Se trata de un paciente con cirrosis, con necrosis. Su fosfatasa alcalina está aumentada, disminuida, nada, ¿no? Nada. Ahora bien, la fosfatasa alcalina también va a aumentar en la gente que esté en crecimiento. En los niños va a ser normal. Y lo patológico va a ser cuando haya cáncer de huesos. Una osteomielitis, entonces ahí se va a disparar la fosfatasa alcalina. Nuevamente, en los niños que están en crecimiento va a estar aumentada por las razones obvias del intercambio en lo que son los fosfatos, lo que son los carbonatos de calcio, el magnesio, ¿no? Pero para esta práctica, y esto también hay que recordar, ¿no? En el tercer trimestre del embarazo va a haber aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces habrá que tener mucho cuidado en esta embarazada si tiene problema hepático, si tiene problema con cálculos biliares, no vaya a ser que se trate solamente de la actividad de la placenta, que está aumentando la actividad de este enzima. Para la parte práctica, que no tiene mucha importancia esto para usted como médico, pero sí reconocer que para trabajar, para medir la actividad, se necesita el kit específico de esta enzima. Y todo lo demás, el espectrofotómetro, la máquina que ustedes ya conocen. El ayuno de 8 horas y la suspensión o por lo menos la advertencia al personal de laboratorio de que el paciente está consumiendo metildopa. Este es un antihipertensivo de acción central. Actúa sobre el sistema nervioso central. Debemos de recordar a la metildopa, jóvenes, en la cabeza ahí, bien metido. Este es el antihipertensivo de elección para las etacudas, para las embarazadas. Metildopa, alfa-metildopa. Teóricamente no podría administrarse otro antihipertensivo para esta etapa fisiológica de la mujer. El propanolol, ayer creo que habíamos comentado, son los olores, ¿no? Beta bloqueado. Nadolol, atenolol, timolol.
¿Por qué tengo que hablar en bioquímica? Es que el propanolol, como su nombre indica, son beta bloqueantes, interactúan con los receptores beta adrenérgicos. Y ahí entra la parte bioquímica, ¿no es cierto? Ahí entra la parte bioquímica, de que van a reaccionar con los receptores de la adrenalina. El allopurinol, ayer también habíamos hablado de que es un medicamento que inhibe a la xantinoxidasa. Con X se escribe, ¿verdad? Xantino-oxidasa. Esta es la enzima encargada de sintetizar el ácido úrico. Esa es la parte bioquímica. Por ello es que lo estoy tomando en cuenta. Los antidepresivos tricíclicos inhiben a la MAO. Creo que también alguna vez ya habíamos hablado de esto. Entonces, esos medicamentos, los antidepresivos, son los famosos IMAO. No sé si lo ven ahí. ¿Vale? IMAO. Inhibidores de la monoaminooxidasa. Aquí vale la pena insistir que todos nosotros tenemos la MAO, monoaminooxidasa. Todos nosotros tenemos MAO. Esta es una enzima encargada de oxidar, de metabolizar, de catabolizar a los neurotransmisores que tienen un mono quiere decir uno, un grupo amino. Entonces, ¿cuáles son estos neurotransmisores? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, el GABA, la serotonina. Todos nosotros tenemos neurotransmisores. Muchos de ellos, los que acabo de nombrar, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA, que tienen un grupo amino. Todos nosotros tenemos estos neurotransmisores, que no pueden estar pinchando, no pueden estar trabajando constantemente. Para ello nosotros tenemos a la MAO, que está destruyendo a esos neurotransmisores. De lo contrario, todo el rato estuviéramos acelerados o tal vez deprimidos, dependiendo del neurotransmisor del que estemos hablando. Entonces, para ello, los grandes científicos nos han proporcionado los medicamentos IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. De tal manera que durante mucho más tiempo vamos a tener vigentes a los neurotransmisores que acabo de nombrar. Es importante recordar esto, particularmente para psiquiatría. Tenemos pacientes depresivos porque tienen poca serotonina, está demostrado eso bioquímicamente. ¿Por qué tienen poca serotonina? Porque tienen una MAO acelerada de nacimiento. Una MAO acelerada. Y entonces por ello se cuenta con los IMAO, que destruyen a la MAO. Y por lo tanto el paciente durante mucho más tiempo tiene vigente, activa a la serotonina. Y entonces la persona ya no estará deprimida. ¿No es cierto? Este capítulo lo van a ver en farmacología, pero de bioquímica tienen que llevarse eso, que son IMAO. Y se dividen ahí, ¿no? Bueno, aquí están los tricíclicos, luego tenemos los tetracíclicos. La clorpromacina. Este es un tranquilizante mayor. ¿Y qué tiene que ver con la bioquímica? Es que son depresores del sistema nervioso central. Este es el famoso Largactil, medicamento que hizo historia en la medicina. Van a leer, por favor. Hasta ese entonces, los pacientes maníacos depresivos llenaban los hospitales, los manicomios. Una vez que se sintetizó el Largactil, entonces muchísimas personas pudieron volver a su casa y tomar su tableta cada 8 horas. ¿No? Estos anticonceptivos orales, la parte bioquímica es de que están relacionados con el ciclo pentano de hidrogenoentreno. ¿No? Y los analgésicos antiinflamatorios son los famosos AINES.
estos son medicamentos que se diferencian de los en dos grupos, ¿no? Aquí se diferencian en dos grupos. No le conozco a este teclado nuevo, me hago lío. Eso. Entonces aquí hay que diferenciar, por favor, a los AINES y a los AIRES. Eso tiene que estar bien diferenciado. Los antiinflamatorios pueden ser AIRES y AIRES. La diferencia es que estos son derivados del ciclo pentano perhidrogenantreno. Por ello dice esteroides, ¿no? Antiinflamatorios esteroideos. Y estos son no esteroideos. ¿Cuáles son los esteroideos? Todos los que terminan en zona con S. Dexametasona, prednisona, hidrocortisona, clobetasona, prednisolona, todo eso hay que aprender. Y en los AINES, ibuprofeno, diclofenaco, sulindaco, todos estos aquí los vamos a mencionar. ¿Cuál es la parte bioquímica? Ajá, en que estos son derivados de los esteroides y estos no. Otra parte bioquímica, en que estos van a inhibir a la ciclooxigenasa, ¿no? Y esta a la lipooxigenasa. Entonces seguimos hablando de enzimas. Lipooxigenasa. Los son. Para la parte de laboratorio, entonces, ¿cuál es la técnica? Básicamente la misma, ¿no? 3 tubos, el sustrato. No le voy a preguntar esto de memoria porque no es su competencia, pero tiene que saber más o menos en qué consiste. Y entonces ahí usted podrá indicar, se utilizan 3 tubos, blanco, estándar, desconocido, se añade el sustrato, el suero del paciente, el estándar, y luego se lee en el espectro fotónico. Eso tiene que saber, no los 2,5, 50 que ustedes han podido evidenciar, que depende del laboratorio con el que se trabaja. Si estábamos trabajando con laboratorio BNR, entonces es 2,5, pero si es Human ya lo reduce a 1 ml. Entonces no hay eso por qué memorizar. La parte de los cálculos con la lectura, leer. Aquí se tienen lectura. Con la lectura que se tenga, los datos se reemplaza en la ecuación, ¿no? Absorbancia del desconocido. Esta es mejor que vaya aquí, miren, para mí es mucho mejor. ¿Esto qué quiere decir? Concentración. Esa concentración del estándar es mejor que la C, ¿no es cierto? Esta es la C. Esta es la C del estándar. Este es sobre la absorbancia del estándar, la primera K, por esta A que viene del desconocido. Si ustedes han estado siguiendo las clases, entonces saben de qué estoy hablando. Del desconocido. Es mucho mejor así. Ese corchete significa concentración, pero que en este caso, por favor, pónganle una fechita, debía de ser actividad. Lo correcto es, pero esto es para que no se confunda. Lo correcto era aquí la actividad. Bien, y los valores, niños, fíjense cómo está de aumentado casi el doble del mayor. ¿Cuándo va a estar aumentada la actividad? Aquí esa actividad, por favor, miren, ya lo he revisado tantas veces, pero sigue faltando. Actividad superior al valor. Aquí sería la actividad menor al valor de referencia. Es menor al valor de referencia. ¿Cuándo va a estar disminuido? Evidentemente,
cuando haya desnutrición, pues, ¿no? ¿Con qué se va a fabricar, con qué se van a sintetizar estas enzimas si la persona está desnutrida? Esto es elemental. Particularmente de proteínas, porque para sintetizar las enzimas necesitamos proteínas. Y en este otro tipo de patologías. El escorbuto saben que es deficiencia de vitamina C, trepinismo, deficiencia de yodo para la síntesis de tiroides que va relacionado con el hipotiroidismo. Y en este otro caso, cuando hay problemas a nivel del metabolismo del calcio. Entonces, básicamente aquí proteínas y minerales y vitaminas. Ahora, en las señoras hay que recordar que en la menopausia va a tener disminución de esta actividad. Ustedes saben que en la menopausia, la bioquímica de la menopausia es que se desequilibran las hormonas y con ello la bioquímica del calcio. Claro, y entonces el calcio va a provocar cambios en esta enzima. Es importante recordar esto, miren, corticoides van a disminuir la actividad, así como los hipolipemiantes. Entonces, la señora menopáusica casi siempre va a consumir en Santa Cruz corticoides por el problema de las artralgias. Tenemos mucho problema de inflamación en las articulaciones. Y es frecuente encontrarse a las señoras que consumen todo de unido. Ahora, ¿cuándo va a ser superior esta actividad? Evidentemente lo que hemos comentado, ¿no? Los cánceres. Y esta enfermedad de Paget, creo que alguna vez ya lo habíamos discutido, algún granito, particularmente en las glándulas mamarias, que muchas veces es confundido como una picadura o como una lesión micótica y es tratada con diferentes cremas, pero que no cede. Ahí debemos sospechar de Paget. No se vayan a olvidar, van a buscar sus imágenes, por favor, porque si no, me voy a quedar en aquello, ¿no? Ahora, la enfermedad de Hodgkin también ya lo habíamos visto. Raquitismo. Hay que buscar, por favor, imágenes en cada uno de estos. Hay que ver cuál es la explicación. Como ya saben estudiar, por favor. Y hueso e hígado, ¿no? Hueso e hígado. Y el crecimiento de los niños. Esta de la enfermedad de Paget ya lo hemos comentado. Hay casos fatales donde se sigue usando crema de corticoides y no se da cuenta de que el problema es con este tipo de patología de Paget. Vamos al perfil de NAD, donde la urea, determinación de la urea va a ser importante. En esta primera parte, algo que todo el mundo ya lo sabe porque ya vieron anatomía, ¿dónde se encuentra el riñón? En la región del retroperitoneo. Esta es una pregunta que toda la vida se lo hace. ¿Dónde se encuentra el riñón? Atrás, en la espalda, pero lo que se quiere es esto, ¿no? Que está detrás del peritoneo. El riñón izquierdo ligeramente más elevado que el izquierdo, sí, ligeramente más elevado que el derecho y ligeramente más inclinado. Esto cobra mucha importancia para la etapa post-mortem, para la redistribución de los tóxicos. Esto ya es especialidad forense, pero cobra mucha importancia ya. ¿Para qué sirve? Sabemos, la filtración, reabsorción y secreción. Esos tres procedimientos, esos tres procesos, siempre hay que tenerlos de memoria con el riñón. ¿Y qué pruebas vamos a tener para ver si funciona bien el riñón? Esta es la que yo quiero que memoricen. Es cierto, con el examen físico-químico, la densidad, el color de la orina, te da mucha información, pero no te indica si el riñón funciona bien. A ver, ¿el color de qué depende? De la cantidad, del volumen de agua que hayas ingerido. No necesariamente de que el riñón esté funcionando mal. Esto hay que tener cuidado.
Ahora el sedimento, ahí es que vas a encontrar cristales, cilindros, células, pero puede que la persona haya realizado mucho trabajo físico o se haya deshidratado, pero eso no te está mostrando si funciona bien o no, y así sucesivamente con todo lo demás. Y realmente el que te indica si funciona bien o no un riñón es el clearance. A esto también se llama clearance. Uno o dos de aquí seguramente se va a dedicar a la nefrología y va a saber de lo que estamos hablando. Esto está muy relacionado, jóvenes, con la filtración glomerular. Tasa de la filtración glomerular. Les dedico eso, por favor, para que vayan leyendo. Sucede que el metabolismo de la creatina, no creatinina, de la creatina, es constante en nuestro cuerpo. Y la eliminación de la creatinina es mucho más constante. Haga frío, haga calor, haya bebido, no haya bebido agua, haya consumido medicamentos, el riñón saca el riñón sano, el riñón fisiológico. Siempre va a eliminar, siempre va a limpiar el plasma, la sangre, de la creatinina con la misma velocidad. Por ello que es un parámetro fundamental para saber si el riñón funciona bien o no. Anótense por ahí y les pido que hagan lo siguiente, que busquen una literatura de medicamentos. Y en esta literatura del medicamento, de cualquier medicamento, de paracetamol, digoxina, ciprofloxacino, cualquiera, vaya leyendo la literatura. Y entonces en algún lado le va a decir, este medicamento no afecta el clearance de la creatinina. Eso que le está diciendo, que el medicamento en cuestión no va a afectar el funcionamiento del riñón. Fíjense que el funcionamiento del riñón es fundamental para que podamos desintoxicarnos de nuestros agentes tóxicos endógenos. Y entonces faltaría que nosotros recetemos un medicamento que afecte a la limpieza. Ojalá se me entienda, por favor, pero vayan buscando en cualquier literatura. Y ahí te indica tantos miligramos, indicaciones terapéuticas, te pone ahí reacciones adversas al medicamento. Y en un apartado por ahí se ha demostrado que este medicamento no afecta el clearance o la depuración de la creatinina. En otras palabras, te está indicando, señor médico, no tenga de este medicamento que no va a afectar al riñón. ¿Ya? Esta tasa de filtración glomerular, van a revisar por favor en personas de su edad, tiene un valor normal de 120 mililitros en 120, no, al día 120 miligramos de creatinina se van a depurar. Tasa de filtración glomerular. Cuando ustedes entren a cualquier programa del Google, busquen tasa de filtración glomerular. En la computadora van a encontrar ecuaciones donde solamente ponen la edad del paciente, peso del paciente y la concentración de la creatinina. Le dan Enter y ya les va a salir ahí. Su tasa de filtración glomerular es del 100%, del 80%. Yo quiero comentarles de que me intrigaba y decía, ¿cuál es la fórmula a través de la cual los grandes nefrólogos pueden determinar la tasa de filtración glomerular? Hasta que pedí a un colega y entonces me dijo, mire lo que le estoy comentando, yo entro al internet, pongo la edad, pongo el peso, le doy enter y me sale. Y entonces eso es una gran especialidad. Y se le pone el sello y ya está. Urea. Compuesto químico orgánico endógeno que resulta del catabolismo del
amoníaco, del amonio. La urea viene directamente del amonio y el amonio del amoníaco y el amoníaco del amino y el amino del aminoácido. No creo que sea necesario que vuelva a decirlo, ¿ve? ¿O sí? Entonces aquí, esta es la proteína que se digiere y me da aminoácidos. Se absorbe, se distribuye por la sangre, ingresa dentro de la célula y donde se va a llevar a cabo la transaminación que hemos visto ayer o el sábado, transaminación. En la transaminación por la acción de las transaminasas me va a dar el NH2, el grupo amino. Este grupo amino se encuentra con un protón y entonces me va a dar el NH3, que es el amoníaco. Este NH3 más otro hidrógeno se convierte en NH4 con su signo positivo arriba. Ahora, este NH4 más el dióxido de carbono, por fin, ¿qué me va a dar? Uy. Entonces hay que memorizarlo, por favor. Las proteínas que consumimos a través de la ingestión se van a digerir por el ácido clorhídrico, por el jugo pancreático, por las enzimas pancreáticas, hasta el estado de aminoácido, para que pueda absorberse. ¿Qué es absorberse? Con B grande, que llegue a la sangre. Si no, no entra a través de la velocidad intestinal. En la sangre se distribuye, hay que memorizar, no se olvide. Ingestión, digestión, absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Hay que memorizar esos momentos que toda la vida se repiten para nutrientes, para fármacos y para tóxicos. Toda la vida. ¿Ah? Una cosa es la digestión. Entonces, una vez que se absorbe, solamente estando al estado de aminoácido, puede distribuirse por la sangre e ingresar a la célula para su biotransformación. Las transaminasas van a quitar el grupo amino del aminoácido. Y este grupo amino se encuentra por ahí con los protones que abundan en nuestro cuerpo, protones, y me va a dar amoníaco. Aquí está el amoníaco. Y este amoníaco todavía va por allá y se va a encontrar otro protón. Y entonces me da el amonio. Todo esto sucede de forma fisiológica en nuestro cuerpo. Porque este es muy tóxico, menos tóxico y menos tóxico la urea. Por ello aquí yo tengo, ¿no? La urea es la forma no tóxica. Aquí incluso podría poner del amonio, que se originó en el amoníaco, ¿no? Que se genera, y el amoníaco que se genera en el organismo a partir de la biotransformación de proteínas. Es todo lo que estamos comentando. Ahora, estas proteínas pueden tener dos orígenes, la dieta o mis tejidos. Cada día mis tejidos se destruyen, se reciclan. No somos lo mismo que ayer. Todos los días, todos los momentos estamos remodelando nuestro cuerpo a través de la ruptura de estas proteínas y muchas de ellas se van a reciclar, muchísimas, pero las que se van a destruir van a terminar en una. ¿Por dónde se van a eliminar? Por el riñón. Por eso que lo estamos viendo aquí en perfil renal. Perfil renal. Se van a eliminar por allá. Ahora, si aumenta la urea en sangre, más de 40, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? El riñón tiene problemas, no está eliminado. Ah, pero cuidado, tal vez la persona consume muchas proteínas. Eso hay que tomar en cuenta. En el túbulo, en el riñón, esta urea
se va a eliminar con el agua. Recuerden que es hidrosoluble. Si se elimina el agua, entonces se elimina orina, se elimina urea. ¿Dónde se sintetiza la urea? En el hígado. Solamente en este órgano es que se encuentran todas las enzimas del ciclo de la urea, que lo tengo aquí abajo, ¿no? Nuevamente repetimos, la proteína se lisa, se rompe en aminoácidos, los cuales tienen nitrógeno en forma de amina que se separa en amonio para sintetizar la urea. Y entonces, aquí yo tengo un término que varias veces lo hemos repetido, que es azoemia. Emia, sangre. Azo, compuestos que tienen nitrógeno. ¿A qué se denomina paciente azoémico? Aquel que tiene elevado sus compuestos químicos nitrogenados como el ácido úrico, la urea, la creatinina. Vamos a ver el ciclo de la urea. Este ciclo es un conjunto de reacciones químicas que tiene unas ramas que pueden relacionarse, las radiales que yo varias veces les he comentado, con el ciclo de Krebs. ¿A qué nivel? Es que el fumarato ingresa a este ciclo de Krebs, el fumarato, que se convierte en malato. Entonces, a través del fumarato se interrelacionan estos dos ciclos. Hemos repetido ya esto, la elevación de urea puede indicarnos una disfunción renal, por su importancia se repite esto. Determinación de urea y creatinina para poder determinar el perfil renal. No debemos olvidar que estos valores dependen de la ingesta de dieta y del ejercicio físico. Si una persona ha estado trabajando, conveando ahí todo el día, evidentemente va a tener mayor cantidad de urea. Si se termina, volvemos, jóvenes. Aquí yo tengo el ciclo de la urea. Si ustedes advierten, tienen dos colores. Esta de color azul y la otra en color blanco. La de blanco me está indicando que son reacciones que se llevan a cabo en el citoplasma y estas en la mitocondria. Entonces, hay una etapa que se inicia en la mitocondria a través del amoníaco que viene del amonio, ¿no? El amoníaco me dio amonio y el amonio me da amoníaco para que entre al ciclo de la urea. Más bicarbonato y siempre voy a necesitar una fuente. Tengo que pagar a estos empleados, ¿no? Para que me dé carbamoil. Carbamoil. Y este carbamoil, como la ornitina, me va a dar el ciclo de la urea. El amoníaco, que para ingresar a este ciclo, proviene de que este compuesto vaya transformando. Con la ornitina, que tengo la ornitina 2 más 3, 5, más 1, 6, que es la citolina, que es 6, ¿no? 1, 2, 3, 6. Pero de cuánto es? 250 no veo. 50 cada 8 horas por 7 días, no se olvide. Gracias. La citolina que me va a dar el alginato succinato que resulta solamente de la suma de estos 6 más estos otros 4. Ayer lo hemos visto, el aspartato tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y los 2 grupos carboxílicos. 2 carbonos y 2 carboxílicos, el aspartato.
y el glutamato que tiene 5, solamente hay que añadirle un carbono nada más. Entonces, aquí lo que me interesa de que sepamos es que se inicia en la mitocondria y que en la forma de citrulina ya va a ser en el citoplasma, donde me va a generar el fumarato. El fumarato es un componente del ciclo de Krebs. A partir de este compuesto es que va a poder alimentar al ciclo de Krebs. ¿Qué significa? Que este amonio todavía va a servir a través de las diferentes reacciones químicas en las que participa, todavía se constituye en fuente de ATP. Me va a generar ATP en el ciclo de Krebs. Y por fin, aquí yo voy a tener, también sale esta estructura, sale de este ciclo, va a llegar al torrente sanguíneo para que a través del riñón, que es el encargado de reconocer, va a tener que eliminar a esta estructura. Nuevamente la ornitina, que va en busca de la carbamoil fosfato para que me dé citrulina y fumarato, y se le sigue sacando el ATP total que se puede. En varios libros van a encontrar de que el grupo amino no podemos destruirlo y es preferible eliminarlo así. En esa parte de estos libros debía anotarse, sin embargo, a través del ciclo de la urea se puede generar todavía fumarato que va a ser un sustrato para el ciclo de Krebs, donde todavía participa, contribuye en la generación o en la síntesis de ATP. Para la parte del laboratorio, lo más importante es el kit y el aparato. El resto siempre se repite lo mismo. El ayuno de 8 horas, que casi siempre es el mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué medicamentos van a aumentar el valor de la urea? Alopurinol ya lo sabemos. ¿Por qué es el alopurinol? Aminoglucósidos, estos son antibacterianos. Bioquímica, inhiben la síntesis de proteínas. En la fracción ribosomal 30S, claro, de las bacterias, pero ya estoy aprendiendo. La anfotericina B es un antimicótico. La parte bioquímica altera la fisiología de la membrana celular, de los hongos, por eso es antimicótico. Entonces actúa a nivel de lo que es la bioquímica de los esteroles de los hongos. Esa es la parte bioquímica que me corresponde. El captoprilo, igual que el enalaprilo, lisinoprilo, son IECAs. ¿Qué es IECA? Ya sabemos qué es. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La carbamazepina, anticonvulsivante. Este es un depresor no selectivo del sistema nervioso central. La cimetidina, que hemos hablado muchísimo, jóvenes, por favor, este es un antiácido del tipo antihistamínico. Inhibe a los receptores 2 de la histamina. Nosotros hemos destacado a la cimetidina como aquella estructura química capaz de inhibir a las enzimas. Cuando hemos hablado de los fenómenos de inducción y de inhibición enzimática, que es algo que debemos llevarnos de bioquímica, la cimetidina es un agente que inhibe a la citocromo P450. Por ello que la gente que lo consumía, porque es un medicamento que solo los misioneros nos traen, en Bolivia no recetamos cimetidina, pero nos interesa mucho para comprender los fenómenos de inhibición enzimática.
Hay que repasar esto. Los primeros días que nos conocimos hemos discutido mucho en relación a esto. Esta cimetidina, por ejemplo, inhibe el citocromo P450 en lo que es el catabolismo del estradiol. Estradiol. Por ello, los hombres que consumían esto tenían gineco más tierno. La aspirina es un AINE, acabo de indicar que es el AINE, ¿no? La furosemida es un diurético, no ahorrador de potasio. Ahí viene la parte bioquímica. La gentamicina es un aminoglucósido, por ello que lo voy a sacar de acá. Miren, esto lo voy a sacar. La gentamicina es un aminoglucósido. La neomicina es un aminoglucósido, por eso que no se puede repetir. Si quieren, aquí le pueden poner, ¿no? Los ejemplos, aquí. Ahí. Ahí se pone neomicina, neomicina, gentamicina, canamicina, amicacina. Y las tetraciclinas son antibacterianos que inhiben también la síntesis de proteínas, pero en la fracción 50S hay una diferencia abismal entre los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Inhiben la síntesis de proteínas en la fracción 50S de las bacterias. Y el ketoprofeno nuevamente está dentro de los AINES, ketoprofeno. ¿Y cuál es disminuir? Hormona del crecimiento y la prednisona. ¿Qué es la prednisona? Una zona. Es un AIE, ¿no es cierto? Es un AIE, antiinflamatorio esteroideo. AIE. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, afecta mucho. Por ello que aprovecho en las tiras de multistick, en las tiras de exámenes de orina para hacer eco. En algunos laboratorios cuesta más barato que en otros. ¿Por qué? Porque se utilizan tiritas de 10 parámetros o de 12 parámetros o de 13 parámetros. Y uno de los parámetros que últimamente se maneja es el ácido ascórbico. Si en esa tirita del ego sale positivo para ácido ascórbico, entonces seguramente la urea va a estar disminuido y puede que mi paciente esté con la urea elevada. Por ello es importante y muchos médicos que sabemos, entonces siempre preferimos, y en el análisis de ego decimos, incluido ácido ascórbico para estas interferencias, ¿no? La heparina ya sabemos que es la técnica. Nuevamente los 3 tubos, el estándar, y leerlo a 540. ¿Qué es lo que tiene que saber? Esto, ¿no? Que se trabaja con 3 señas de estándar, no las cantidades, los volúmenes, y leerlo a 540. Este estándar es mucho mejor que esté aquí y aquí arriba, por favor, ¿no? Es más fácil. C, A, y esta absorbancia mejor que vaya allá. Esta A del paciente es mejor que vaya ahí. Eso, del desconocido. Entonces aquí está, este corchete significa C. C del estándar sobre la A del estándar, por la absorbancia del desconocido o del paciente. Bien. ¿Qué significa esta BUM? Compuestos nitrogenados en la sangre. La B de blood, de sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene el BUM? Urea dividido entre 2,14, por favor. Con fines prácticos, muchas veces, el BUM se lo toma como igual a la urea. Esto hay que, por favor, recordar.
El valor de la urea es 20 a 40, ¿no? 20 a 40. Y el valor de la BUN, 9 a 17. Claro, tiene que ser menos, porque estamos dividiendo entre 2. 20 dividido entre 2 sería 10. Pero como es 2,14, por eso me sale 9. Hay que usar la lógica, ¿no? ¿Cómo puedes calcular en el consultorio el BUN? Dividiendo el valor de urea que te dé el laboratorio entre 2,14. Ya, entre 2, para que no te hagas problema. Pero varios médicos directamente el valor que te da de urea lo toman como si fuera igual a BUN. Lo correcto es dividir entre 2,14. Entonces, valores superiores al valor de referencia. Una hiperazotemia o azotemia también. En algunos libros va a estar ese caso, ¿no? Catabolismo excesivo, claro, esa gente ha estado haciendo actividad física, es albañil, ha estado trapeando todo el día, ha estado caminando. Miren, hace una semana tuve una paciente, el primer sábado del paro, de aquí, el plan desde el Mechero, se fue caminando a la Ramada y volvió de la Ramada hasta el Mechero. Ella vive allá en el Castillo y es una señora, es mi menor. Creo que tiene 55. ¿Cómo creen que ha quedado? A las 36 horas vino y me dice, no puedo caminar, me siento tan mal, evidentemente, ¿no? Es lo que ha tenido catabolismo excesivo, porque esta señora no es maratonista, esta señora es sedentaria, vende en su venta, pero le faltó algo de la ramada y como los hijos no hay puntos suspensivos, no tienen esa capacidad de decirle, sí, mamita, yo iré a traer o te llevaré en mi auto o lo que sea, la dejaron que ella vaya a pie. Entonces tuvo este catabolismo que evidentemente provocó que parte de la glucosa se convirtiera en lactato. Ella no tiene la capacidad pulmonar para poder almacenar suficiente oxígeno. Entonces, qué fácil ha sido ese diagnóstico, ¿no? Ha sido muy fácil diagnosticar. Buen día, Anita. Y evidentemente la determinación de urea estaba en 48, no es mucho el aumento, pero seguramente en esa señora lo normal era pues de 30, pero no los 48 que tenía, ¿no? Bien. Diabetes mellitus, no insulino dependiente, o sea, la tipo 2, ¿sí? Enfermedad renal no se está eliminando. En las quemaduras, claro, también hay destrucción. En las quemaduras hay destrucción de proteínas. Hipertrofia prostática, hay que recordar eso. Y la uremia crónica. ¿Qué es uremia? Aumento de la concentración de urea en sangre, pero de manera crónica. ¿Por qué? Porque tiene tuberculosis renal. Esto es poco raro ya, ¿no? Pero puede haber, pero muy, muy raro. El riñón poliquístico. ¿Y cuándo va a estar disminuido? Claro, ¿de dónde viene la urea? De las proteínas. Esta persona que no come proteínas, ¿cómo va a tener urea? Si no tiene proteínas, ¿cómo va a tener basura? Pero una vez más, el embarazo, por favor. Ahí puede. Fallo hepático, ¿por qué? ¿Por qué va a estar disminuido? Porque el amonio, que debía convertirse en urea, no lo está haciendo porque el hígado está con problemas. Esto hay que entenderlo bien. Cuando en la sangre aumenta la urea, el riñón está fallado. Pero cuando la urea está disminuido en sangre, no es el riñón, es el hígado. Eso hay que recordar. Y entonces, ¿cómo puedo comprobar yo esto? Voy a buscar, voy a pedir amonio, amoniemia. Entonces, aquí se pide amoniemia. Este va a estar aumentado. Eso, ¿no? Miren el concepto de azoemia, cómo es BIM, qué es el boom, cómo se calcula aquí. Por ahí alguien se ha dormido, cómo se calcula el boom.
Ay, no le entiendo a mi teclado. Bueno, ya se supone que aquí está desconfigurado mi teclado. Ya no importa. Creatinina. Urea creatinina. Aquí me falta en el perfil renal, ¿no? Miren que tantas veces lo repito, tantas veces lo reviso. El perfil renal. Aquí tiene que ser urea. Voy a la creatinina. Entonces, la creatinina de origen muscular, no, aquí está mal, creatina, ¿no? Aquí está mal, creatina, es una sustancia constituida por los 3 aminoácidos. No hay que olvidar, por favor. A mí me gusta aquí, ¿ves? Siempre hay que metionina y glicina. Me gusta manejarlo al revés, la glicina. Para que de esta manera yo lo recuerde o lo asemeje con el glutatión. ¿Me ves? El glutatión que está conformado por glucuronato, cisteína y glicina. Y aquí la arginina o otro azufrado metionina con la glicina. De esa manera me es más fácil de recordar. Esta sustancia, la creatinina, la creatina es una sustancia de origen muscular. Y su metabolito es la creatinina. Que aparece en la sangre en función de su masa muscular. Por ello es que los ancianos pueden tener problemas renales y su creatinina está menor. ¿Por qué está menor en el anciano? Porque tiene menos masa muscular. Eso hay que recordarlo cuando estemos trabajando con pacientes mayores. Sufre filtración, aunque no se utilice ese pero, aunque no se reabsorbe. Por consiguiente, si aumenta la creatinina, es que hay una mala filtración. ¿Qué tengo en este gráfico? La arginina, que es lo que habíamos comentado aquí, ¿no? Sus componentes son la arginina. Por la aminotransferasa me va a dar una guanidino acetato. Aquí está el acetato, 1 y 2. Y la ornitina, que va a ir al ciclo de la urea. Nada se desecha, todo lo tenemos que reutilizar. Y al final yo voy a tener aquí la creatina, que va a dar origen a la creatinina, ¿no? Creatina, que me da origen a la creatinina. Y le voy a preguntar estas ecuaciones, que son muy fáciles estas reacciones, no solamente es que cada puntita de esta línea quebrada está ocupada por un carbono o en este caso por el nitrógeno. No, lo que a mí me interesa es que sepa que una persona en su dieta debe tener arginina, metionina, glicina para poder sintetizar ¿qué cosa? La creatina. Y esta creatina, recuerde, la creatina tiene la posibilidad de ligarse con el fosfato para tener la creatinfosfato. Hace 2 semanas creo que hemos visto eso en el laboratorio. ¿Se acuerdan, no? Nosotros consumimos proteínas, sí. Nos ceden aminoácidos, sí. Para formar entre ellos la creatina. Pero la creatina sola no puede estar ahí. Entonces, quizás aquí puede dibujarse usted creatina más ATP. Entonces, ya voy a tener creatinfosfato como material de reserva. Como material de reserva. Y justamente usted, Mercedes, me decía, ¿no? Yo he encontrado en una literatura
que tiene un poder de energía de 10 veces más, y en nuestro texto estaba con 8, ¿se acuerda? Entonces esta creatina es importante porque con ATP me va a dar un material de reserva de la creatinfosfato, que va a ser muy importante para que pueda romperse esa creatinfosfato por la creatina fosfoquinasa y me dé otra vez fosfato para que pueda ligarse al ADP. Eso lo hemos visto hace 2 semanas. Hay que repasar. Bueno, al final esta creatina me va a dar la creatinina. Observen que a diferencia de la creatina, esta creatinina es un compuesto aromático, es un pentágono. No se llama pirrol porque no está aquí en esta punta, el nitrógeno, ¿no? Si no fuera un derivado pirrólico, pero no lo es. Y este compuesto se caracteriza por ser hidrosoluble, por ello que se va a eliminar por el riñón. Tiene que pasar clases de parásito. Entonces mañana, por favor, les ruego a las 7, nomás les ruego ya de que nos veamos. Hay una persona que se quiere ir. Bien, ¿cuánto nos falta? Poquito, ¿no? Les ruego que aguanten eso. ¿Alguien está grabando, no? Para ponerlo al Telegram, ¿o no? Ay, qué pena. Bueno, entonces el adulto ideal para nosotros es el de 70 kilos. Este de 70 kilos que tiene 120 gramos de creatina. Y tan poquito hace la diferencia, ¿no? Hemos visto hace 2 semanas que esta se va a almacenar como creatinfosfato. ¿A través de qué? Del ATP. En principio, el ATP, ¿se acuerdan? Habíamos partido de ese análisis. El ATP, por la acción de la ATPasa, me va a dar fosfato, y ese fosfato se pega a la creatina. Y la creatina fosfoquinasa va a romper esta para que la creatinfosfato me dé nuevamente fosfato para que se ligue al ADP. Por ello que aquí nuevamente me habla de la creatinfosfoquinasa. ¿Dónde están la creatina y la creatinfosfato? Hemos visto hace 2 semanas. Músculo, cerebro, preparado para que me pueda dar la energía. La creatinina es hidrosoluble, por eso se elimina por riñón. Y es muy importante para tener en cuenta esto, el clearance de la creatinina. Hace ratito lo hemos manejado. Este es el único compuesto que tenemos, así como para un estudiante. ¿Cómo se sabe que un estudiante aprobó? Que tenga una nota mayor de 51. Eso no se puede mover. Lo mismo aquí. El clearance de la creatinina es la que te indica si el riñón funciona bien o no. Clearance quiere decir limpieza. Aquí está nuevamente indicando lo mismo. Depuración o aclaramiento. Es la determinación de la velocidad de filtración. Velocidad es la tasa de filtración glomerular, donde la sangre se va librando, se va limpiando. Clearance viene de limpieza de la creatina. Para esto necesitamos orina de 24 horas y la concentración de creatinina. Creatinina. Necesito el kit de creatinina, los reactivos, para poderlo. Fíjense que aquí ya se mide a 500 nanómetros. Y nuevamente tengo la fórmula que se la puede resumir como la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar multiplicado por la absorbancia del paciente. Aquí se tiene la fórmula de Cockcroft y Gaul. Más o menos se la simplifica como esto: GCR. Y esta fórmula, 140, que es una constante, menos la edad de su paciente por el peso de su paciente. La creatinina que se midió en sangre, que haya salido 1, digamos,
por esta otra constante 72. Olvídese de eso es para hombres. Pero si es en mujer, hay que multiplicar todo eso por 0,85. ¿Cómo calcula usted el clearance? El clearance de la creatinina con muchas fórmulas. La que más se utiliza y les van a enseñar en cuarto año es esta. La fórmula de Koch, Krop y Gaul, que se abrevia así. Así que no me hagan quedar mal en cuarto año, por favor. 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72. Y si es señora, si es mujer, por 0,85, porque tenemos menos masa muscular. ¿No es cierto? Por eso es. Si fuera por 1, fuera lo mismo. Si fuera por 2, sería que la mujer tiene más masa muscular. Esta es la explicación. Entonces, esto es para la tasa de filtración. ¿Cómo se determina la creatinina en sangre? Con la fórmula que hemos visto, con esta, ¿no? Con esta técnica. ¿Cómo se determina creatinina? Con el reactivo y el espectrofotón. Pero ¿cómo se calcula la tasa de filtración glomerular? Con la fórmula de Koch, Krop y Gaul. Hay otras ecuaciones. Yo esta me la sé de memoria. Valores de referencia. Creatinina 0,8 a 1,2. ¿Cuándo va a estar aumentada la concentración? ¿Ves? Sigue apareciendo, sigue cambiando. Concentración superior al valor de referencia. Tampoco hay que usar normal. Esto ya se ha cambiado al valor de referencia. ¿Cuándo va a estar aumentada la creatinina? Claro, mucha proteína o cuando haya problemas renales. ¿Sí? O también cuando esté deshidratado, hay que tener mucho cuidado. Por ello, la historia clínica, el examen físico es importante. Yo tengo que ver en esa cavidad oral, tengo que ver en el turgor de la piel si mi paciente está deshidratado. Porque si está deshidratado, va a estar aumentado esto. Y eso es un falso positivo. ¿No es cierto? Este síndrome hepatorenal que muchas veces está relacionado con la toxina Shiga. A ver si lo leen eso. Con la toxina que algunas cepas de Escherichia coli y de ¿dónde estoy? Sí, de Escherichia coli y la otra, ¿cuál es? Shigella. Shigella, gracias. Shigella, Dysenteriae. Esas pueden tener esta toxina. Muy bien, Arroyo, así me gusta. ¿No? Ahora, acromegalia y gigantismo, hay que ver la parte bioquímica, jóvenes. Gigantismo es cuando tiene bastante hormona del crecimiento en una persona que todavía no ha terminado de crecer. Acromegalia es lo mismo, pero cuando la persona ya dejó de crecer, por alguna razón, por algún tumor, se reactiva la hipófisis y empieza a liberarse hormona del crecimiento, entonces la persona solamente va a crecer las articulaciones que están con recambio, los maxilares, el maxilar inferior se le va a proyectar, las manotas van a seguir creciendo por estas articulaciones, ¿no? Esa es la diferencia. La rhabdomiólisis es la ruptura que se da a nivel de pequeños paquetes de músculos. Y esto muchas veces está relacionado, sí, con el trabajo muscular, pero también, por ejemplo, con tóxicos como la cocaína. Entonces ahí hay que tener en cuenta, si yo estoy con mis pacientes medio viciosos, o con los que consumen anfetamina, va a estar aumentada su creatinina, no necesariamente porque tiene fallo renal, sino porque está experimentando rhabdomiólisis. Aquí también hay que anotar los traumas. Por ejemplo, Alex puede haber sido golpeado por su mujer, entonces, ¿qué va a tener? Ruptura de pequeños paquetes de músculo y va a estar aumentada. ¿Cuándo va a estar disminuido? Obvio, si no consume proteínas, ¿no? Disminución de la masa muscular, una persona, un enfermo que esté internado por otra patología, va a disminuir su creatinina. Y no es porque esté fallando ninguna otra estructura, ¿no? Aclaramiento. Valor normal. 120, término medio. Y en la mujer,
término medio 80. Entonces yo me acuerdo esto de la presión arterial. Valor normal de la presión arterial, 120, 80 antiguamente, ¿no? Entonces 120 para el hombre y para la mujer 80, y estoy contento. Valor del clearance. Aclaramiento de la creatinina, ¿no? Entonces ustedes más o menos tienen ese valor. Niveles superiores, obvio, aquí ruptura de músculos en el ejercicio, el embarazo va a suponer también eso. Pero ¿cuándo va a estar menor? Valores inferiores. Ahí sí, la insuficiencia renal. ¿Para qué se utiliza el clearance de la creatinina? Para saber si el riñón es suficiente o es insuficiente. Evidentemente, se puede también localizar a través del hallazgo de los cilindros eritrocitarios, y entonces ahí esta insuficiencia renal se debe a una glomerulonefritis. Si va a ser un cilindro epitelial, entonces es de necrosis. O también no hay que olvidar esta posibilidad de la deshidratación. Es un falso negativo. Bien, joven, creo... no, tengo 6 minutos todavía. Vamos. Ego. Examen general de orina. El otro nombre es uroanálisis. El otro término es la tomografía de los pobres. Es decir, que te indica con mucha exactitud varios elementos. ¿Qué es el ego? Conjunto de pruebas que se van a determinar en la orina. Y en la orina podemos encontrar células y compuestos no celulares también. Es importante recordar que el riñón tiene una función muy importante de controlar el pH. Ya lo habíamos visto a través de eliminación de los protones, de la reabsorción del bicarbonato, acuérdense, y de la presión arterial, claro. Ahí sabemos el tema de la angiotensina. Y de la glucemia, porque el umbral renal sabemos que es de 180 miligramos por decilitro. Todo lo que no sirve para nuestro cuerpo es tóxico y deben ser eliminados, siempre y cuando sean hidrosolubles. Lo que no es hidrosoluble, lo que es liposoluble, se intenta eliminar a través de la vía biliar, a través de las heces. Y lo que no se puede eliminar se almacena. Por ello es importante tener en cuenta ese detalle con los medicamentos liposolubles. Los medicamentos liposolubles mayoritariamente están diseñados para que trabajen en el sistema nervioso, que es grasa. Entonces ahí hay que tener cuidado cuánto de ese medicamento mi paciente no está pudiendo eliminar, ni por vía renal ni por vía biliar, y lo está almacenando. Bien. Aquí vamos a ver parámetros como la glucosa, proteínas. Esto es memoria, ¿no? Nada más vamos a poder determinar en la orina. Por lo tanto, cuando se hace un eco, tiene 3 etapas fundamentales. Uno es el examen físico, el químico y el microscopio. El físico consiste en valorar el volumen de la muestra. Se mide 100 mililitros, 200. Si es una orina de 24 horas, 2 litros, 1,5. Pero no solamente el volumen, aquí está, ¿no? Sino también el olor. El olor me va a indicar si, por ejemplo, hay una infección. Las terminaciones nerviosas de los especialistas, solamente al oler la orina, ya más o menos saben que tiene olor amoniacal, si tiene olor a hidrógeno azufrado,
y eso se va anotando en esta parte del examen. El examen químico fundamentalmente se lo realiza con estas tiritas que ya lo han visto en fisiología. Y entonces yo les comentaba hace rato, pueden tener 10 parámetros hasta 13 parámetros los mejores. El ideal es utilizar la tira entera para sumergirlas completamente y luego de un leve sacudido, dejarlo ahí en reposo y leerlo. Alguna literatura nos indica 2 minutos, 5 minutos comparar con esta escala. Y dependiendo del color se va anotando una cruz, 2 cruces o tantos miligramos. Entonces, 3 etapas en este examen. Básicamente lo utilizamos para poder determinar las ITUs. El material que utilizamos, las tiras, e incluso podemos hacer en forma paralela también la determinación del album. La colección de la muestra, por favor, esto lo van a leer muy bien. El ideal es limpiar la región genital, pero yo creo que esto muy poco se cumple. Pero nosotros tenemos que insistir con nuestros pacientes. Las mujeres abriendo los labios y los hombres la punta, remangando el prepucio. Esto hay que explicar. Y lo más interesante es que debe de ser el chorro medio. Hay que hacerse entender con la persona, ¿no? Que orine un poco, que se aguante y recién ese chorro medio. Algunas veces no se entienden mal los pacientes. Si la mujer está menstruando, un tapón, ¿no? Si no es tampón, es tapón aquí. Ahora, en otros casos, la muestra se va a tener que tomar por una sonda, cuando la persona no pueda orinar. Y en otros, donde por alguna situación anatómica o de inflamación no se puede introducir la sonda, entonces la punción suprapúbica. Todo esto lo van a aprender, por favor, al año ya van a hablar algo de la sonda en cirugía, en la parte final, y esta